Hola, mi nombre es Andrea y hoy nos convertiremos en ecoguardianes. Eso significa que vamos a desarrollar un pequeño proyecto electrónico para cuidar nuestras plantas. En esta ocasión, desarrollaremos un sistema de riego automático con energía solar, utilizando la placa Arduino. Estas serán las tres etapas de la clase. Primero, conoceremos los componentes que necesitamos para construir nuestro sistema de riego. Luego, experimentaremos usando la plataforma Tinkercad para simular nuestro proyecto. Y al final, realizaremos un Kahoot para poner a prueba todo lo aprendido. ¿Alguna vez se han preguntado cómo podemos saber si una planta necesita agua? Para esto usamos un sensor que mide la humedad de la tierra. Como se muestra en la imagen, este sensor tiene dos placas metálicas que se entierran en una maceta. Si la tierra está húmeda, el agua forma un puente y la electricidad puede pasar, indicando que la planta tiene agua. Si la tierra está seca, no hay puente y la electricidad no puede pasar, y el sensor detecta que no hay agua. Bien, ahora vamos a ver las partes del sensor de humedad. Como mencionamos, tiene dos placas metálicas llamadas electrodos y un módulo de control que es donde realizaremos las conexiones. La S de señal la conectaremos al pin analógico del Arduino para enviar el valor de humedad que mide el sensor. El VCC la conectaremos al 5 voltios del Arduino para poder alimentar al sensor. El GND irá al GND del Arduino para cerrar nuestro circuito. ¿Sabían que podemos transformar la energía del sol en electricidad? Pues justamente eso es lo que hace un panel solar. Capta la luz solar y la transforma en electricidad que podemos usar. En nuestro proyecto la vamos a usar para alimentar nuestra mini bomba de agua, que por el momento la podemos entender como un pequeño motor. Para entender cómo logra esto, veamos sus partes. El panel solar está compuesto por pequeñas celdas de silicio, y en estas es donde ocurre el efecto fotovoltaico. Cuando la luz del sol llega a estas celdas, hace que los electrones se muevan, y ese movimiento de electrones es justamente lo que genera la electricidad. El panel solar tiene dos cables, el cable rojo, que es el positivo, o VCC, y lo conectaremos al contacto común del relé, ya que es por donde pasar la energía hacia la mini bomba de agua. Y el cable negro, que es GND o negativo, lo conectaremos al GND de la mini bomba. Y también el GND del Arduino para asegurar que todo nuestro sistema tenga una tierra común. Ahora, ¿han escuchado el clic cuando encienden o apagan la luz de su cuarto? Bueno, ese sonido viene de un dispositivo llamado relay o relé. Un relay es un interruptor controlado eléctricamente que permite abrir o cerrar circuitos sin manipularlos manualmente. Por ejemplo, en nuestro sistema de riego, el Arduino le enviará una señal al relay para que encienda la bomba de agua, cuando nuestro sensor de humedad detecte una humedad menor al 70%. Y cuando la planta esté hidratada, el relé recibirá otra orden para apagar la bomba. Ahora veamos cómo funciona un relé por dentro. El relé tiene 5 pines, dos que son de la bobina y tres que son contactos. Contacto común, contacto normalmente cerrado y normalmente abierto. El contacto normalmente cerrado es el que por defecto deja pasar corriente cuando la bobina no está energizada. Pero, ¿cómo se energiza la bobina y qué pasa cuando está energizada? Primero, se energiza al mandar corriente desde el Arduino. Cuando esto ocurre, la bobina energizada se comporta como un imán que atrae al contacto móvil y así el contacto que está abierto se cierra y el que está cerrado se abre. Para entenderlo mejor, imaginemos el contacto común como la bisagra de una puerta, la puerta de nuestra casa, y el contacto móvil como la puerta. Si nosotros nos encontramos afuera y queremos entrar, pero la puerta tiene seguro y no tenemos llave, necesitamos que alguien desde dentro nos abra. Esa es la bobina, que representa a un familiar. Si nuestro familiar está dormido, es decir, que la bobina está desenergizada, no podrá abrirnos la puerta. Pero si le pasamos la voz para despertarlo, es decir, si energizamos la bobina,
nos dejará pasar. Ahora, ¿recuerdan que les dije que la bobina tiene 5 pines? Pero aquí vemos 6. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Tranquilos, este sexto es simplemente el mismo contacto común. Siguiendo con las conexiones, conectaremos el pin normalmente abierto o NO por Normally Open en inglés al positivo de nuestra mini bomba de agua, por donde pasará la electricidad de panel solar para hacer girar el motor. El contacto común lo conectaremos al positivo de nuestro panel solar, ya que por ahí ingresará la energía. Además, uno de los pines de la bobina, en este caso coil 1, lo conectaremos al GND del Arduino para cerrar el circuito. Ahora, probablemente nos preguntamos, ¿a dónde conectamos el pin coil 2 o, o el otro pin de la bobina? Bueno, les mencioné que necesitamos enviar corriente desde el Arduino para generar o energizar la bobina de nuestro relé. Bueno, esto lo haremos usando el pin digital 7 del Arduino, pero no lo conectaremos directamente, puesto que el pin solo puede entregar alrededor de 20 mA, mientras que la bobina necesita 28,6 mA aproximadamente. En cambio, quien sí nos puede entregar más corriente es el pin de 5 voltios del Arduino, ya que este está conectado directamente a nuestra fuente de alimentación, que puede ser nuestro laptop, por ejemplo. Entonces, es por ello que en esta ocasión utilizaremos un transistor. Este transistor tiene 3 terminales: E de emisor, B de base y C de colector. La base la conectaremos a nuestro pin digital 7 del Arduino a través de una resistencia de 1K para limitar la corriente y proteger nuestro circuito. El colector lo conectaremos a coil 2, que es el pin faltante de nuestra bobina. Y el emisor lo conectaremos al GND de nuestro Arduino. De esta forma, ¿qué logramos? Que cuando el pin 7 de nuestro Arduino envía una señal alta a la base, es como si estuviéramos abriendo un grifo. Entonces, el transistor permite el paso de corriente desde el colector hacia el emisor, como si fuera el flujo de agua que comienza a salir. Así se energiza la bobina del relé y se permite el paso de la electricidad del panel solar hacia la mini bomba de agua. Ahora descubriremos los actuadores. El riego de nuestra planta lo realizaremos con una mini bomba de agua. Esta se suele sumergir en un recipiente donde tenemos almacenado el agua y a través de un tubo de plástico que lo conectamos a nuestra bomba de agua, la impulsa hasta la maceta de nuestra planta. Para que esta mini bomba impulse el agua necesitamos energizar un pequeño motor. Esto se encuentra en el interior de nuestra bomba de agua, protegido por una carcasa. Asimismo, este motor está unido a una hélice que al girar empuja el agua que ingresa por por la bomba y la hace salir por este pequeño ducto. Si queremos energizar a este motor, tenemos que conectar sus 2 pines de alimentación, VCC, que irá a nuestro pin común de nuestro interruptor. De este modo, cuando se cierre nuestro relé, permitirá el paso de electricidad y que el motor pueda girar. Y el GND lo conectaremos al negativo del panel solar, cerrando así el circuito. Por último, pero no menos importante, usaremos algunos componentes adicionales. El Arduino, que será el cerebro de nuestro sistema y el encargado de recibir la señal del sensor de humedad, interpretarla para saber si la planta tiene suficiente agua y en función de esto decida si debe activar la mini bomba de agua para regar nuestra planta y encender el LED rojo cuando la planta esté seca o el LED verde para indicarnos que tiene suficiente agua.
También utilizaremos resistencias que protegerán a nuestros LEDs, evitando que estos se quemen, y una protoboard para hacer las conexiones de los componentes. Muy bien, chicos, ahora que ya conocemos mejor los componentes a utilizar, vamos a llevar todo esto a la práctica. Aprenderemos a implementar nuestro circuito en Tinkercad. Para ello, presionamos el hipervínculo que nos llevará a la plataforma de Tinkercad. Aquí podremos construir y simular nuestro circuito. Probablemente al iniciar en Tinkercad requiere que se registren con su correo y puedan empezar creando un proyecto desde cero y seguirme. Bueno, en mi caso yo lo tengo avanzado, pero les iré explicando paso por paso. Entonces, una vez dentro de Tinkercad, en el panel de la derecha buscamos los componentes escribiendo sus nombres. Por ejemplo, buscamos lo que necesitamos, que es un Arduino 1. Seleccionamos el Arduino y lo jalamos a nuestro espacio de trabajo. También necesitaremos de una tabla de pruebas, placa de pruebas, para poder tener más espacio donde acomodar nuestros componentes. Seleccionamos la segunda opción y la jalamos a nuestro espacio de trabajo de igual forma. Y también necesitaremos un sensor de humedad. Estará con el nombre sensor de humedad del suelo, el cual, con el cual haremos lo mismo. Lo jalaremos hasta nuestro espacio de trabajo y una vez colocados en esta disposición, haremos las conexiones. Empezaremos jalando los 5 voltios del Arduino junto con el GND del mismo hacia nuestra protoboard, de forma que toda esta fila y esta otra se conviertan en GND y 5 voltios respectivamente. Haremos los puentes respectivos para hacer que los 5 voltios y GND del Arduino lleguen hasta estos otros pines. Ahora, si bien en la simulación este puente no es estrictamente necesario, puesto que estamos trabajando en condiciones ideales, en la práctica real es buena costumbre hacerlo, ya que esto nos asegura que los 5 voltios y GND de nuestro Arduino se distribuyan correctamente hacia los pines o agujeros más alejados de la protoboard. Ahora haremos la conexión de los pines del sensor de humedad del suelo. Como vimos en su tarjeta de control, el sensor tiene señalizado cada uno de sus pines. Empezaremos conectando sus pines de alimentación VCC y GND a los 5 voltios y GND del Arduino 1. Así también conectaremos su pin de señal al pin analógico A0 del Arduino, que será por donde el sensor envíe la lectura de humedad en forma de voltaje. Como también haremos uso de LEDs, lo ubicaremos en la lista de componentes escribiendo LED. Arrastraremos dos LEDs, uno rojo, que es el color por defecto, y uno verde, cuyo color podemos modificar en la barra desplegable. Asimismo, haremos uso de resistencias. Dos resistencias de 1 kilo, que podemos modificar tanto su valor como su unidad. Estas resistencias nos servirán para limitar el paso de corriente y evitar quemar nuestro LED. Como vemos, cada LED tiene una patita más corta o negativa, también llamada cátodo, y una patita más larga, que es la positiva o ánodo. Para cada uno de los LEDs conectaremos su patita más corta
a una resistencia, a nuestra resistencia de 1 kilo ohm, que a su vez irá al GND del Arduino. Y la patita más larga del LED rojo irá conectada al pin digital 5 del Arduino, mientras que la patita más larga de nuestro LED verde irá conectada al pin digital 6, que será por donde el Arduino mande una señal alta o baja, alta para encender a nuestro LED y baja para apagar a nuestro LED. Esto será de acuerdo al estado en que se encuentre nuestra planta. Si nuestra planta se encuentra seca, se encenderá el LED rojo y apagará el LED verde. De lo contrario, si nuestra planta tiene suficiente agua, se encenderá el LED verde y apagará el LED rojo. Para ubicar a nuestro relé, digitaremos en la barra de búsqueda de lista de componentes SPDT y ubicaremos al relé que vamos a usar para este proyecto. SPDT, que en español, que desarrollado y traducido al español significa unipolar de doble tiro, que si hacemos como referencia a la analogía de la puerta, unipolar porque una sola puerta y de doble tiro porque ésta se puede cerrar y abrir. Dicho de otro modo, porque se tiene un solo contacto común que puede poner al relé en dos estados, normalmente cerrado o normalmente abierto. Para representar a nuestra mini bomba de agua, utilizaremos un motor. El que usaremos es el motor de corriente continua, el cual impulsará el agua hacia hacia la maceta de nuestra planta cuando éste gire. Y para alimentar este motor usaremos un panel solar, el cual para mi caso está con el nombre de célula solar, pero muy probablemente lo puedan encontrar con celda solar. Arrastramos el panel solar a nuestro espacio de trabajo y lo rotamos de esta forma. Configuramos su valor de voltaje de corriente 5 y 100 mA, los cuales son valores muy bajos para motores reales, pero que en la simulación funcionan para poder alimentar a nuestro motor. O sea, recuerdan que en la PPT vimos la representación del relé, que era de esta forma. Aquí el contacto común es el terminal 1. Los terminales de la bobina son el terminal 5 y el terminal 8. El terminal 5 y el terminal 8. Y el contacto normalmente abierto, el terminal 6. Estos los conectaremos de la siguiente forma. El contacto normalmente abierto lo conectaremos al terminal positivo del motor. Uno de los terminales de la bobina lo conectaremos a 5 voltios del Arduino. Y el contacto común lo conectaremos al cable rojo positivo de nuestro panel solar. Para el caso de el terminal negativo, tanto del motor como del panel solar, lo conectaremos a la tierra común del Arduino. Ahora,
Recuerda que les mencioné que la corriente que entregaba el pin digital 7 del Arduino no era suficiente para energizar la bobina del relé y que para ello necesitaríamos usar un transistor. El transistor que usaremos será el transistor tipo N, básicamente por la lógica que tenemos programada en código, la cual del pin digital 7 del Arduino nos envía una señal en alto. Si nos enviaran una señal baja, la lógica sería inversa y por lo tanto usaríamos un transistor P, tipo P. Pero para nuestro caso usaremos el tipo N. Entonces, lo jalamos hacia nuestra protoboard y le aplicamos espejo, o también le podemos dejar así. De hecho, lo importante es poder seguir las conexiones de las tres patitas, que son las siguientes. La base del transistor la conectaremos a una resistencia para limitar la corriente que salga del pin digital 7 del Arduino hacia la base del transistor. El emisor de nuestro transistor lo conectaremos a tierra común o GND del Arduino y el colector del emisor lo conectaremos a la patita faltante de la bobina, de forma que la corriente que, la corriente que es aproximadamente de 20 miliamperes, que es la que sale de los 5 voltios del Arduino, pase por la bobina y la energice siempre y cuando el Arduino pase una señal en alto por la base del transistor que haga que pase corriente entre el colector y el emisor, o que haya un puente entre estos dos para que esa corriente pase y cierre la bobina, que hará que la bobina quede energizada, se mantenga energizada, y de esta forma poder cerrar el contacto normalmente abierto, logrando que, logrando que la corriente de nuestro panel solar alimente a nuestro motor, el cual representa nuestra mini bomba de agua, que al girar hará que el agua viaje hacia nuestra planta. De lo contrario, si el Arduino no envía una señal en alto, base, colector y base no estarán abiertos, no estarán unidos. No podrá pasar nada y por lo tanto la bobina se quedará desenergizada y el panel no podrá alimentar al motor. Ahora vemos a grandes rasgos el código en el que definimos los pines que van conectados hacia el Arduino de cada uno de nuestros componentes, las variables que almacenarán la lectura de nuestro sensor de humedad y este valor convertido a porcentajes, los valores mínimo y máximos críticos para saber si nuestra planta tiene o no suficiente agua, la configuración de pines que será tipo entrada para nuestro sensor que nos enviará su lectura de humedad representada en voltajes y salida para nuestros LEDs indicadores y actuador. Una línea de código para poder convertir la señal del sensor
y posteriormente convertirla a porcentajes y la lógica de control de nuestra bomba, que estará coordinada con el encendido de los LEDs. Cuando la humedad en porcentajes sea a, menor a 30%, se activará la bomba para hacer el riego y el LED rojo indicándonos que la planta se encuentra seca y que por lo tanto se necesitará de riego. Y que cuando esta humedad sea mayor al 70%, se encienda el LED verde, indicando que la planta tiene suficiente agua, por lo que el motor debe apagarse. Entonces vemos esto en simulación. Si lo corremos, vemos que el motor empieza a girar. Esto debido a que la humedad que detecta nuestro sensor es prácticamente cero o, como lo hemos definido, menor al 30%. Pero, ¿qué pasaría si... y también vemos que el LED rojo se enciende, indicando que nuestra planta sigue seca y que por lo tanto necesita de más agua, ser regada con más agua. Y como decía, ¿qué pasaría si el contenido de agua aumenta, el contenido de agua presente en la tierra de la planta aumenta, llegando a ser mayor a 70%? Vemos que la planta tiene suficiente agua porque se encendió el LED verde y que por lo tanto ya no se necesitaría del bombeo de más agua. Y es por ello que el motor se apaga. Independientemente de ello, por ejemplo, en la primera condición cuando se detecta que la planta está seca, en un caso en el que, digamos, que no haya suficiente sol, nuestro panel solar detectaría un voltaje mucho menor a su máximo, que es 5 voltios, pues el motor deja de funcionar porque no tiene quien lo alimente. El panel no capta luz solar, por lo que no hay nada que convertir en electricidad y, y el motor, independientemente de la lógica que hayamos planteado, el motor se detiene por falta de energía. Bueno, chicos, no me queda más que recomendarles que sigan las redes sociales de Rockville para ver más videos educativos como este. Y felicidades por completar este proyecto. Ahora que has aprendido a hacer tu propio sistema de riego para tus plantas, estás un poco más cerca de dominar el área de electrónica. Recuerda, la práctica constante es clave para mejorar. Por ello, te animo a experimentar más allá de este proyecto y explorar nuevas ideas para poder aplicar lo que has aprendido en proyectos futuros.